Hola y bienvenidas, bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Una carrera que, como siempre en Bakú, dio muchísimo de qué hablar y movió bastante las cosas en el campeonato. Efectivamente, tenemos aquí los momentos más importantes sacados directamente de la transmisión de la carrera. Y la idea no es solo repasar qué pasó, sino intentar entender un poco más, ¿no? Las estrategias, los errores que costaron caro, esas actuaciones que podrían marcar un antes y un después en la temporada. Exacto, la misión es esa, ir un poquito más allá del resultado final y descifrar el porqué de las cosas. Bakú es un circuito que te expone mucho y premia la precisión. Y vaya si lo hizo esta vez. Empezando con un drama, pero un drama tremendo para el líder del mundial. Sí, un recordatorio casi inmediato de que en la Fórmula 1, y más aquí, nada está dicho hasta que cae la bandera a cuadros. Tal cual. Así que prepárense. Porque la acción empezó, diría, incluso antes de la primera curva. Vamos a analizarlo. Se apagan las 5 luces rojas en Bakú. Max Verstappen desde la pole. Bien. Reacciona bien. Cruza un poquito la línea, lo normal para defenderse, y mantiene el liderato en la curva 1. Un inicio limpio, controlado. Justo lo que necesitaba Red Bull. Sí, una largada de manual para Verstappen, clave para evitar el caos que suele armarse detrás en este circuito. Pero las cámaras casi al instante se fueron a un coche que estaba quieto en la parrilla. Increíble. Oscar Piastri, el líder del campeonato saliendo noveno, ¿eh? Simplemente no arrancó. Se quedó ahí, plantado. La descripción fue muy gráfica. Estaba a ninguna parte. Parecía, no sé, como si se le hubiera activado el sistema anticalado o algo así. Pero la causa parece que fue otra cosa antes. Se dice. Después se vio en el análisis un detalle crucial. Parece que hubo un movimiento mínimo, antes de que se apagaran las luces. Y eso le valió una penalización. 5 segundos por salida en falso. Claro que esa penalización, quedó en nada casi inmediatamente. Claro, porque ya había caído al último puesto. Es casi irónico, ¿no? Que te penalicen por moverte un poquito justo antes de quedarte totalmente parado. Doble mala suerte. Exactamente. Y la cosa pasó de mala a desastrosa en segundos. Todavía en esa primera vuelta, todo el caos, Piastri pierde el coche y termina contra las barreras. Abandono. Se acabó la carrera para él. ¡Qué golpe! Durísimo. No solo por los puntos, que obviamente duelen, sino por la forma. Esto nos dice algo sobre la presión de estar arriba, digo. Incluso para él, que ha estado tan sólido este año. Es una buena pregunta. Podría ser simplemente un error. Este circuito no perdona. O quizás sí es una señal de que esa presión constante por mantenerse líder empieza a pesar. Este abandono, sobre todo después del lío de la salida, podría tener un impacto psicológico más allá de los puntos. Habrá que ver cómo reacciona en las próximas carreras. Y mientras Piastri quedaba fuera, el resto seguía lo suyo. Vimos a Lando Norris y a Isaac Hadjar ahí peleando rueda a rueda. Y una maniobra muy, muy decidida de Kimi Antonelli para quitarle el cuarto puesto a George Russell. Sí, Antonelli mostrando esa garra que tiene. Y Yuki Tsunoda también salió muy agresivo, Pasó a Russell en las primeras curvas. Ya desde ahí se veía que la lucha en la zona media iba a ser intensa. Sin cuartel. También tuvimos el típico incidente de Bakú, un poco más atrás, ¿no? Un toque entre Ocon y otro piloto. Aunque los dos siguieron. Refuerza la fama del circuito. Totalmente. Es que esas rectas larguísimas, seguidas de curvas de 90 grados, y luego las partes estrechas, se crean embudos, puntos de frenada muy complicados. El diseño casi que, fomenta estos incidentes. Sobre todo en las primeras vueltas, con todos los coches juntos. Salió el coche de seguridad, lógicamente por el accidente de Piastri. Y en el reinicio, otro momento clave. Esta vez para el otro McLaren, el de Lando Norris. Tuvo un reinicio, francamente malo. Malísimo. Perdió un montón de terreno. Casi como si se hubiera despistado. Y Charles Leclerc, que siempre está atento, aprovechó el toque. Lo pasó enseguida. ¿Qué pudo ser? ¿Un error de cálculo? ¿Neumáticos fríos? ¿Algo más? Difícil saberlo desde afuera, ¿no? Pero fue un error de esos que no te puedes permitir. Le costó una posición importante y lo dejó ya, a la defensiva.
Y no fue el único con problemas, ¿eh? Isaac Hadjar, que ya antes de la carrera había dicho algo del acelerador que no respondía como esperaba, bueno, empezó a perder ritmo, pero de forma preocupante. Sí, lo pasó Leclerc, después Norris, que recuperó ahí la posición que había perdido justo con Leclerc, y después Hamilton también. Esos problemas de fiabilidad o simplemente de no sentirte cómodo con el coche son terribles en un circuito así, donde necesitas confianza total. Mientras Hadjar iba para atrás, George Russell demostraba de qué era capaz el Williams. Usando el DRS, el alerón móvil, para entendernos, recuperó la quinta plaza, adelantó a Tsunoda. Y Lewis Hamilton también iba remontando, ya se ponía noveno. Se notaba una lucha muy fuerte en esa zona media. Varios coches con neumáticos duros ya, pensando a largo plazo. Pero claro, Bakú no perdona si te apuras demasiado, como le pasó a Alex Albon. Cierto, Albon, que intentaba remontar después de una clasificación regular, se tiró por dentro a Franco Colapinto en una curva donde, bueno, no había sitio. El toque fue inevitable. Bandera amarilla un momento y penalización para Albon. 10 segundos por causar la colisión. Un error de juicio, quizás un poco de frustración por querer recuperar rápido. Es el tipo de incidente que en Bakú, si fuerzas la situación, casi que te lo buscas. Y es que estos errores, las penalizaciones, van cambiando la carrera todo el tiempo. Ponen a prueba los equipos, ¿no? Para reaccionar, ajustar la estrategia sobre la marcha. Exacto. Y mientras unos cometían errores, otros brillaban. Kimi Antonelli se mandó una maniobra espectacular sobre Carlos Sainz. Le quitó el tercer puesto. Llegó embalado en la recta principal, abrió el DRS y ¡puf! Pasó con una autoridad tremenda. Se escuchó en la transmisión, pasó rugiendo. Una velocidad y una decisión que te hacían preguntar si Sainz tenía algún problema o si el Mercedes era un cohete en ese momento. Probablemente una mezcla de las dos cosas. La velocidad punta del Mercedes y la ejecución perfecta de Antonelli. Una maniobra que lo metía de lleno ahí, en la pelea por el podio. Y que subraya el talento que tiene este chico en su primer año. Pero las carreras, bueno, no solo se ganan en la pista. Y eso nos lleva directo al drama de las paradas en boxes. Momento clave para McLaren con Lando Norris. Necesitaban una parada perfecta para intentar ganar tiempo, hacer un undercut. Y fue todo lo contrario. Una parada de 4.1 segundos. Hoy en día en la F1, que las paradas bajan de los 3 segundos, a veces cerca de los 2, 4.1 es una eternidad. El problema pareció estar en la rueda delantera derecha, la pistola, la tuerca que no entró bien. Sea lo que sea, el resultado fue nefasto. Salió justo detrás de Tsunoda y de Lawson, además de Leclerc. Posiciones perdidas no en la pista, sino en el pit lane. Esto es un síntoma de algo en McLaren. ¿Les pasa bajo presión o fue solo mala suerte esta vez? Es una pregunta que seguro se están haciendo ellos mismos en Walking. Una parada así en un momento tan crítico. Algo falló en el proceso. Puede ser humano, puede ser técnico. Pero es el tipo de error que equipos como Red Bull o Mercedes casi nunca cometen. Y eso marca la diferencia en campeonatos ajustados. Y hablando de ejecución, vimos justo el contraste. El equipo RB manejó bien sus paradas. Liam Lawson, después de parar, salió cerca de Yuki Tsunoda y con DRS adelantó a su compañero. Se quedó con el quinto puesto. Un adelantamiento con mensaje E. Lawson superando al piloto que, digamos, ocupa el asiento al que él podría aspirar en Red Bull. Y además asegurando un gran resultado para el equipo filial. Pero la ejecución estrella en boxes fue quizás la de Mercedes con George Russell. Hizo una tanda larguísima, muy consistente con los duros, cuidó las gomas de forma magistral y el equipo respondió. Una parada limpia, como se suele decir. Rápida, sin problemas, y el resultado fue, inmediato y espectacular. Russell volvió a la pista por delante de Carlos Sainz, asegurando prácticamente el segundo puesto. Ahí se ve la conexión perfecta, ¿no? Piloto y equipo. Russell hizo todo bien en pista, con una estrategia valiente, y el equipo la clavó en el pit lane. El contraste con la parada de Norris es que no puede ser mayor. Demuestra que la Fórmula 1 es un deporte de equipo total. La estrategia de los duros funcionó de maravilla para Russell, sí, pero solo porque la ejecución en boxes fue impecable. Falla un eslabón y todo se cae. ¿Cómo le pasó a McLaren? Norris, a pesar del golpe, siguió peleando. Consiguió pasar a Leclerc por el séptimo puesto. Una bonita lucha, incluso saltaron chispas, pero ahí se quedó. Sí, llegó a estar pegado a Tsunoda, pero no pudo pasarlo.
Tenía DRS en la recta principal en las últimas vueltas, pero parecía que le faltaba ese poquito de velocidad extra o quizás de energía eléctrica para completar la maniobra antes de frenar. Se quedó atascado en P7. Un resultado que, viendo su ritmo en algunas partes y con el abandono de Piastri, seguro le sabe a poco. Limitar daños sí, pero lejos de lo que esperaban. Y así, bueno, la carrera llegó a su fin. En la punta, sin grandes sustos en las últimas vueltas, Max Verstappen cruzó la meta. Se llevó la victoria. Otra demostración de control. Su segunda victoria seguido para Red Bull. Una actuación dominante, sí. De principio a fin manejó la carrera perfectamente. Red Bull parece que ha encontrado algo en estas últimas carreras, ¿eh? Les permite ejecutar estas victorias con mucha autoridad. Reafirman su recuperación. El podio, sin embargo, tuvo historias, quizás más emocionantes. Segundo lugar, George Russell. Un resultado fantástico para él y sobre todo para Williams. Su séptimo podio personal, pero el primero para el equipo de Grove desde 2021, creo. Mucho tiempo. Importantísimo ese resultado. No son solo los puntos, es la confirmación del trabajo hecho. Russell dijo algo como que fue la primera operación tranquila en Williams, y añadió, y no la última. Eso le da una confianza tremenda al equipo. Podría ser un punto de inflexión para ellos, demostrando que el progreso es real. Y completando el podio, Carlos Sainz con Ferrari, tercer puesto. Una carrera sólida, sin fallos, sumando puntos muy importantes para la escudería. Su celebración por radio, ¡vamos! ¡El mejor podio de mi carrera, chicos! Bueno, mostraba lo importante que era para él. Un podio merecido para Sainz, sí. Así que el podio nos deja esas tres historias. Verstappen y Red Bull, fuertes. Russell y Williams, logrando un hito que les impulsa. Y Sainz asegurando un buen resultado para Ferrari. Repasando el resto del top 10, Kimi Antonelli terminó cuarto, culminando esa gran actuación, rozando el podio en su año de debut. Liam Lawson, quinto, su mejor resultado en F1. Y Yuki Tsunoda, sexto, también su mejor resultado de la temporada. Fantástico doblete en los puntos para ERB. Maximizaron el fin de semana. Eso es clave para ellos en la lucha de constructores de la zona media. Detrás, Lando Norris, séptimo, como decíamos, Lewis Hamilton, octavo, Charles Leclerc, noveno, quizás esperaba algo más después de clasificar bien, y Isaac Hayar rescató el último punto, décimo, a pesar de sus problemas. Y el impacto en el campeonato. Es interesante. A pesar del abandono, Piastri sigue líder. Según los datos, con 25 puntos sobre Verstappen, que ahora es segundo. Norris, con el séptimo puesto, solo le recorta 6 puntos a su compañero. La ventaja todavía es buena, sí. Pero la dinámica ha cambiado. Verstappen ha recortado bastante y, quizás más importante, ha demostrado que puede ganar con autoridad mientras el líder fallaba. Entonces, si resumimos lo de hoy, vimos el control total de Verstappen. El drama y el abandono carísimo de Piastri que abre preguntas. La brillantez de Russell y Williams parece podio histórico. La solidez de Sainz, cómo los errores de ejecución como la parada de McLaren te arruinan la carrera. Y destacamos las actuaciones de los jóvenes como Antonelli y Lawson. Exacto. Bakú ha sido, un ejemplo perfecto de lo compleja que es la Fórmula 1 hoy. Vimos cómo se mezcla todo. La estrategia pura, la gestión de gomas de Russell, la habilidad del piloto, los adelantamientos de Antonelli, la ejecución del equipo, ese contraste entre Mercedes y McLaren en boxes, y ese factor impredecible, casi de este circuito, que son los incidentes, la fiabilidad. Siempre hay muchas capas para analizar en cada carrera. Y aunque Verstappen hoy pareció estar en otro nivel, la intensidad de la pelea por cada posición, desde el podio hasta el último punto, se notó en toda la parrilla. Demuestran la competitividad tan feroz que hay ahora mismo. Cada décima, cada decisión, cuenta muchísimo. Para cerrar, dejemos una idea ahí, flotando. Más allá de los puntos que se recortaron, ¿cómo podría influir en la batalla psicológica del campeonato este contraste? El abandono temprano y un poco torpe de Piastri contra la victoria impecable, dominante de Verstappen. Hemos visto un cambio de mood, de impulso, de confianza. Es la gran pregunta que nos deja esta carrera, sin duda. La resiliencia, la capacidad de recuperarse mentalmente, va a ser clave en las próximas citas. Sin duda. Algo para pensar mientras esperamos la siguiente carrera. Ha sido fascinante analizar este Gran Premio de Azerbaiyán. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.